Lo primero que pensamos de Star Trek son sus naves estelares, principalmente de la Federación Unida de Planetas, como la icónica USS Enterprise, o otras naves estelares como la USS Yamato, la USS Intrépida o la protagonista de este video que sería la USS Venture. En este video hablaremos de todas las naves estelares USS Venture que existieron, más específico las canónicas y sus versiones del multiverso. Una vez aclarado esto, ahora sí comencemos con este video. USS Venture NCC es conocido clase Constitución, O simplemente abreviada la primera USS Venture. No se sabe el año que fue creada la primera USS Venture, pero sí se sabe la década que fue creada, que fue en el año 2260. Como mínimo aproximadamente en el año 2265 y como máximo aproximadamente en el año 2269. Las naves estelares USS clase Constitución eran la clase insignia de la flota estelar de la Federación Unida de Planetas. Esta era la apariencia original de las naves estelares clase Constitución. A mitad de la década de los años 2260, la flota estelar actualizarían sus naves estelares clase Constitución. Esta actualización se llama reacondicionamiento. El reacondicionamiento no solo le brindaba de nueva tecnología, sino que también modificó su apariencia. Las nuevas naves estelares clase Constitución fueron fabricadas con esta nueva tecnología y apariencia, viéndose exactamente igual que la nave estelar que está viendo de fondo de este video, ya que la USS Venture fue creada la segunda mitad de la década de los años 2260. Eso significa que la primera USS Venture jamás tuvo la apariencia original de la clase Constitución. Si te preguntas, el significado de la palabra Venture significa riesgo empresarial en inglés. Y ahora, aún más confundido, te estarás preguntando el por qué la Federación Unida de Planetas decidió llamar una de sus naves estelares clase Constitución literalmente con el nombre riesgo empresarial. Pues la respuesta es muy fácil. Resulta que la Federación Unida de Planetas le encanta bautizar sus naves estelares con el nombre de figuras históricas, mitológicas, de ciudades o de barco. En el caso de la USS Venture tiene ese nombre en honor al barco estadounidense USS Venture. Y por cierto, este barco llamada USS Venture sí existió en la vida real. Qué grande Estados Unidos, bautizando un barco literalmente con el nombre riesgo empresarial. Volviendo a hablar de la nave estelar USS Venture clase Constitución, se sabe que las naves estelares clase Constitución fueron diseñadas para ser las naves más avanzadas de su generación. Además, para ser naves diseñadas para la exploración espacial, pudiendo estar en espacio inexplorado en una cantidad de 5 años sin la necesidad de abastecerse. A través de los años hubieron muchos capitanes que estuvieron al mando de la primera USS Venture. El mando de la primera USS Venture en la década de los años 2270 fue la capitana Morgan Avery. En el año 2274, la capitana Avery y su tripulación conocerían
al capitán y la tripulación de la USS Enterprise, otra nave estelar clase Constitución. La flota estelar decidiría crear un nuevo reacondicionamiento a las naves estelares clase Constitución, brindándole otra vez una nueva tecnología y una nueva apariencia. La USS Enterprise sería la primera nave estelar reacondicionada. El reacondicionamiento duraría hasta el año 2271, siendo un completo éxito. En ese mismo año, la flota estelar reacondicionaría todas sus naves estelares clase Constitución. La primera USS Venture recién sería reacondicionada en el año 2275. Eso se debe porque en el año 2270 la primera USS Venture fue asignada en una exploración de 5 años en espacio profundo no explorado. Y por lo tanto la primera USS Venture llegaría a espacio de la Federación Unida de Planetas en el año 2275, y eso también explicaría el por qué la USS Enterprise era más avanzada que la primera Venture, aunque eran de la misma clase. Recordemos que la tripulación de la primera USS Venture y de la USS Enterprise se conocieron en el año 2274, o sea, un año antes de terminar la misión de 5 años de la primera USS Venture. Por lo tanto, todos los años que estuvo en servicio la primera USS Venture tuvo la apariencia y la tecnología de la primera y segunda reacondicionamiento de la clase Constitución, estando en servicio la segunda mitad del siglo XXIII y a inicios del siglo XXIV. Más específico, aproximadamente estuvo en servicio 100 o casi 100 años. USS Venture NCC 71854, clase Galaxia. O simplemente abreviado la segunda USS Venture. No se sabe el año que fue creada la segunda USS Venture. No obstante, se sabe que aproximadamente la segunda USS Venture fue lanzada en el año que se creó en serie la clase Galaxia, o el año siguiente de la producción en serie de la clase Galaxia. O en palabras simples, fue creada en el año 2363 o 2364. El capitán al mando de la segunda USS Venture era el capitán Roger. No se sabe la primera misión o las misiones de la segunda USS Venture antes del año 2372. No obstante, ya que estamos hablando de la segunda USS Venture, que es una nave estelar clase Galaxia, que es un tipo de nave diseñada para la exploración espacial, capaz de viajar a espacio no explorado en una cantidad de 8 años sin la necesidad de abastecerse. Y por lo tanto, posiblemente la primera misión de la segunda USS Venture viajaría a una misión de exploración a espacio profundo no explorado en un lapso de tiempo de 8 años. En el año 2372, la segunda USS Venture sería asignada a una misión, liderando una fuerza de tarea bajo el mando del almirante Hastur. Aproximadamente en este año, la flota estelar decidió actualizar sus naves estelares clase Galaxia, brindándole de nueva tecnología y armamento. Esta actualización se llamó reacondicionamiento. La primera nave estelar clase Galaxia que fue sometida a este reacondicionamiento fue la segunda USS Venture. El reacondicionamiento fue un éxito y por lo tanto la flota estelar empezó a reacondicionar todas sus naves estelares clase Galaxia. Y todas las naves estelares clase Galaxia que fueron creadas después serían creadas ya teniendo el reacondicionamiento, ya que la primera nave estelar clase Galaxia que fue reacondicionada fue la segunda USS Venture. Este reacondicionamiento fue llamada reacondicionamiento Venture.
Este reacondicionamiento no cambió la apariencia de las naves estelares clase Galaxia. No obstante, ahora las naves estelares clase Galaxia, además de poder disparar torpedos de fotones, también ahora tenían la capacidad de disparar torpedos Quantum. También ahora las naves estelares clase Galaxia tenían dos nuevos bancos de línea Phaser. Más específico, un banco de liga Phaser en cada góndola de propulsión, ubicadas en la parte superior de las góndolas de propulsión. Al año siguiente, que sería el año 2373, la segunda USS Venture visitaría la estación espacial llamada Espacio Profundo 9. Curiosamente, el capitán al mando de la Estación Espacial Espacio Profundo 9 se llamaba Benjamin Sisko, un viejo amigo del capitán de la segunda USS Venture, que sería el capitán Roger. En este mismo año empezaría la guerra contra el dominio. Las naves estelares de la flota estelar que fueron claves en la guerra contra el dominio fueron las naves estelares clase Galaxia, clase Defiant y clase Soberana. Ya que la segunda USS Venture es una clase Galaxia, eso significa que fue importante en la guerra. Al año siguiente, que sería el año 2374, la segunda USS Venture participaría en la misión Operación Retorno, que se trataba de reconquistar la Estación Espacial Espacio Profundo 9. La Operación Retorno fue un éxito y la Estación Espacial Espacio Profundo 9 fue recuperada. La recuperación de la Estación Espacial Espacio Profundo 9 garantizaba el control del pasadizo al cuadrante alfa y por lo tanto era un punto estratégico muy conveniente para la Federación Unida de Planetas. Con el control del pasadizo, ninguna nave estelar o soldado del dominio puede entrar al cuadrante alfa, limitando su fuerza militar. Y por lo tanto esto sería un punto a favor para la victoria de la Federación Unida de Planetas. Después de la conquista de Espacio Profundo 9, la segunda USS Venture participaría en una misión para conquistar un sistema solar llamado Sitoka. El sistema Sitoka era un sistema solar perteneciente al dominio. Múltiples naves de la Federación Unida de Planetas participaron en la conquista de Sitoka. Una de esas naves era la segunda USS Venture. La conquista del sistema solar Sitoka fue un éxito. El mismo día que fue conquistada el sistema solar Sitoka, la segunda USS Venture sería dada de baja y apagada y sus piezas serían utilizadas como repuestos para reparar otras naves estelares clase Galaxia. Más específico, esto sucedió a las 12:01 de la noche. En el mismo momento que se le dio de baja a la segunda USS Venture, se puso en servicio la nave estelar clase Soberana USS Venture. Y la tripulación de la segunda USS Venture sería transferida a esta nueva nave estelar USS Venture. Eso significa que la misión de conquista de Sitoka fue la última misión de la segunda USS Venture. Y por lo tanto, la segunda USS Venture estuvo en servicio aproximadamente entre 10 a 11 años. Eso significa que la segunda USS Venture es la nave estelar bautizada Venture con menos años en servicio. USS Venture NSC desconocido, clase Soberana. O simplemente abreviada, la tercera USS Venture. Como dije anteriormente, la segunda USS Venture dejaría de estar en servicio a las 12:01 de la noche. En el momento que la segunda USS Venture dejó de estar en servicio,
En ese mismo momento empezaría a estar en servicio la tercera USS Venture, y por lo tanto la tercera USS Venture empezaría a estar en servicio en el año 2374. Los tripulantes de la segunda USS Venture serían transferidos a la tercera USS Venture, y por lo tanto el capitán de la tercera USS Venture es el mismo capitán de la segunda USS Venture. Me refiero obviamente al capitán Roger. La tercera USS Venture fue igual de importante que su predecesora, la segunda USS Venture, siendo una nave importante en la guerra en contra del dominio. En el año 2375, la guerra contra el dominio terminaría con la victoria de la Federación Unida de Planetas y sus aliados. No se sabe qué pasó con la tercera USS Venture después de la guerra en contra del dominio. Se sabe que la tercera USS Venture estuvo en servicio hasta aproximadamente el año 2399 o 2400. Y por lo tanto la tercera USS Venture estuvo en servicio aproximadamente 25 o 26 años en servicio. USS Venture NSC 71854A clase Venture. O simplemente abreviada la cuarta USS Venture o USS Venture A. No se sabe el año que fue creada la USS Venture A. No obstante, se sabe que aproximadamente fue creada en el año 2399 o 2400. Eso se sabe porque las naves estelares clase Venture son naves contemporáneas de las naves estelares clase Odisea y fueron creadas al mero inicio del siglo 25. La historia de la USS Venture A es la siguiente. A finales de la era clase Odisea, que a la vez también era a finales del siglo 24, la flota estelar decidió crear una variante mucho más avanzada y poderosa de la clase Galaxia, que básicamente era crear una nave estelar clase Galaxia con la tecnología de la clase insignia de esa época, que eran las naves estelares clase Odisea. El nombre de esta variante sería llamada clase Venture en honor a la nave estelar clase Galaxia USS Venture. Así es, el nombre de esta clase tiene ese nombre en honor a la segunda USS Venture. La flota estelar crearía una única clase de esta nave que sería bautizada USS Venture y tendría el mismo número de registro que la segunda USS Venture, con la diferencia en tener la letra A en el número de registro de la cuarta USS Venture. En el año siguiente se crearía en serie las naves estelares clase Venture, que aproximadamente sería en el año 2400 o 2401. Las naves estelares clase Venture sería la segunda clase más poderosa y avanzada de la era clase Odisea. Obviamente las naves más poderosas eran las naves estelares clase Odisea. No se sabe cuánto tiempo estuvo en servicio la USS Venture A. No obstante, se sabe que la USS Venture A seguía en servicio después del año 2410. Tengo que aclarar que la historia de la USS Venture A mostrada en el videojuego Star Trek Online no es canónica. Además, en el videojuego Star Trek Online se dice que la USS Venture A fue creada en el año 2409 y fue destruida en el año 2411. Pero, como lo he dicho anteriormente, estos acontecimientos y eventos no son canónicos y por lo tanto no se tomarán en cuenta. Y con esto ya terminamos de hablar de todas las naves estelares llamadas USS Venture.
Más o menos, en realidad todo lo que le mencioné sucede en el universo principal de Star Trek. A continuación haremos un pequeño repaso de estas mismas 4 naves, más específico las variantes de estas naves en el multiverso. Universo espejo. Primero voy a aclarar 3 cosas. La primera es que en el universo espejo, la Federación Unida de Planetas es malvada y se llama Imperio Terrano. La segunda sería que su rama espacial se llama Flota Imperial en vez de Flota Estelar. Y tercero, las naves estelares USS se llaman naves estelares ISS. Y por lo tanto, cada vez que me refiera a la USS Venture del universo espejo, diré ISS Venture. El origen de la primera USS Venture es la misma del universo principal. Fue creada en el mismo año que su contraparte del universo principal. Sus diferencias serían que la primera ISS Venture es una nave de guerra, en vez de ser una nave de exploración que es su contraparte del universo principal. Su apariencia es la misma que su contraparte del universo principal, con la diferencia que la primera ISS Venture tiene detalles de color amarillo en la parte superior e inferior del platillo, además de tener el símbolo del Imperio Terrano en la parte delantera y superior del platillo. La primera ISS Venture dejaría de estar en servicio en el mismo año que su contraparte del universo principal. El origen de la segunda ISS Venture es la misma que su contraparte del universo principal, e incluso fueron creadas en el mismo año, siendo sus diferencias que la segunda ISS Venture es una nave de guerra en vez de ser una nave de exploración. Tiene 3 góndolas de propulsión en vez de 2. Tiene 4 propulsores en vez de 3. Tiene 2 torretas a los lados del puente de mando. Tiene un enorme cañón en la parte inferior del platillo. Tiene detalles de color amarillo en la parte superior e inferior del platillo. Y por último tiene el logo del Imperio Terrano en cada góndola de propulsión. La segunda ISS Venture sería comandado por oficiales de la Flota Imperial. Cuando la alianza Klingon-Cardassiana conquistó el Imperio Terrano, la segunda ISS Venture y las otras naves estelares del Imperio Terrano pertenecerían en ese momento a la alianza Klingon-Cardassiana. Cuando se crearía la rebelión terrana, muchas naves estelares ISS serían recuperadas. En un momento no establecido, la segunda ISS Venture sería recuperada y serviría a la rebelión terrana. En el año 2375, la rebelión terrana lograría destruir a la alianza Klingon-Cardassiana. Una vez destruida, la rebelión terrana se transformaría en el Imperio Terrano y por lo tanto volvería a pertenecer al Imperio Terrano. Mientras que su contraparte del universo principal dejó de estar en servicio en el año 2374, la segunda ISS Venture seguiría en servicio hasta el siglo 25. En el siglo 25, más específico en el año 2409, la segunda ISS Venture y otras naves estelares ISS serían teletransportadas en el universo principal con el objetivo de conquistar el universo principal. No obstante, todas las naves estelares ISS, incluyendo la segunda ISS Venture, serían destruidas. Y por lo tanto, la segunda ISS Venture estuvo en servicio aproximadamente 45 o 46 años. Después de la destrucción de la segunda ISS Venture, más específico 2 años después, que sería en el año 2411,
estaría en servicio la tercera ISS Venture. No obstante, no sería una nave estelar clase Soberana, en su lugar sería una nave estelar clase Sirius. Y su número de registro sería NSC 71954. Al igual que las otras naves ISS Venture, esta nave es una nave de guerra y de conquista. Lastimosamente no hay información de la historia de la tercera ISS Venture. Y si hablamos de la cuarta ISS Venture, pues en el universo espejo no existe la cuarta ISS Venture, ni tampoco las naves estelares ISS Venture. En el universo espejo solo existieron 3 naves estelares ISS Venture. Ahora hablaremos de las naves estelares USS Venture del universo Kelvin. El universo Kelvin es muy parecido al universo principal con algunas pequeñas diferencias. En el universo Kelvin tenemos a la USS Venture. USS Venture, espera un segundo. Lastimosamente no tenemos nada de información de las naves estelares USS Venture del universo Kelvin. Posiblemente sí existió una USS Venture clase Constitución al igual que el universo principal y espejo. Pero si somos objetivos, no hay nada de información, así que no puedo asegurar nada. Para terminar, tenemos el universo terrano. Si la Federación Unida de Planetas del universo principal tiene su contraparte malvada, que sería el Imperio Terrano del universo espejo, entonces la Federación Unida de Planetas del universo Kelvin puede tener su contraparte malvada, que sería el Imperio Terrano del universo terrano. Y en este universo alternativo, las naves estelares ISS Venture que conocemos serían... Vaya, son las mismas que conocemos del universo Kelvin, o sea, nulas. Podemos también asumir que posiblemente existió una ISS Venture clase Constitución, pero y ya, no hay ninguna evidencia o información al respecto. El viaje fue largo, pero al fin terminamos de hablar de todas las naves estelares USS Venture. Si te gustó este video, me gustaría que le dieras like, te suscribas y que comentes en los comentarios las cosas que te gustaron y no te gustaron de este video. Recuerda que tu crítica y apoyo me ayuda a mejorar el contenido de mis videos. Una vez dicho esto, yo me despido. Y hasta el próximo video.